Y continuamos con nuestro escalofriante top de terror de todos los tiempos. Prepárense para sumergirse en un mundo de pesadillas y suspenso, donde las sombras cobran vida y el miedo se convierte en arte. Desde clásicos que han marcado época hasta joyas modernas que nos hacen temblar. Ajusten sus asientos y apaguen las luces, porque esto comienza ahora. The Changeling, o Al final de la escalera, es una película de casas embrujadas que se ha convertido en un clásico del cine de terror. Dirigida por Peter Medak, la película narra la historia de John Russell, un compositor que se muda a una mansión histórica tras la trágica muerte de su familia. La atmósfera del filme es palpable desde el principio. La mansión, con su interminable estructura, su arquitectura gótica y sus rincones oscuros, se convierte en un personaje más. La dirección de Medak es magistral, utiliza sombras y sonidos para construir un terror psicológico que se siente real y escalofriante. La historia se adentra en un misterio inquietante relacionado con el pasado de la casa y un niño que parece haber sido víctima de una tragedia. A medida que John comienza a experimentar sucesos inexplicables, la tensión crece, y el personaje oscila entre la vulnerabilidad y la determinación en su búsqueda de respuestas. La película crea momentos que se quedan grabados en la memoria del espectador y la revelación final es impactante y desgarradora. John? The Descent o El Descenso, dirigida por Neil Marshall, es una gran obra de terror que combina claustrofobia, tensión y angustia. La película sigue a un grupo de mujeres que, tras la muerte de un ser querido, deciden hacer una excursión de espeleología en una cueva remota. Sin embargo, lo que comienza como una aventura de superación rápidamente se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia. La cinematografía es excepcional, capturando la oscuridad abrumadora y la belleza inquietante de las cuevas. La claustrofobia se siente en cada toma, intensificando el miedo mientras las protagonistas se adentran más en el laberinto subterráneo. El uso del sonido es igualmente efectivo, con ecos inquietantes que crean una atmósfera de terror constante. Cuando los personajes se encuentran con criaturas aterradoras que habitan en la oscuridad, la película se transforma en una experiencia visceral. A medida que el horror se desata, vemos cómo la presión emocional y el miedo comienzan a afectar a cada personaje, revelando facetas de su personalidad que no habíamos visto antes. Esta profundidad emocional es lo que eleva The Descent más allá de un simple filme terror. Postmortem, del director Peter Bergenty. Desde Hungría nos llega esta joya del cine de terror contemporáneo. Situada en el año de 1918, poco después del final de la Primera Guerra Mundial y ante la pandemia de la gripe española, un fotógrafo postmortem, es decir, de cadáveres, acompañado de una niña que conoce en el camino, llegan a un pueblo azotado por una serie de fenómenos paranormales. Los muertos se han ido acumulando y ambos se empiezan a involucrar con los espíritus que algunos buscan venganza y otros redención. Con efectos visuales de luces y sombras, se logra una ambientación sombría y con un constante sentido de amenaza. Nos muestran un terror más folclórico combinado con el terror personal de la muerte y el trauma de la guerra y la enfermedad. Y con un ritmo pausado, su estética y un clímax sorprendente hacen de esta una de las películas de terror más notable de estos últimos años. Let the Right One In, o Déjame Entrar, del director Thomas Alfredson. Si de cine de vampiros hablamos, esta es una de las mejores historias contemporáneas que se han contado. Una película sueca que rompió con lo convencional y nos cuenta la historia de un niño de unos 12 años que sufre de bullying en la escuela. Y un buen día se muda al apartamento de al lado una extraña niña de su misma edad. Conforme se van haciendo amigos, este chico se da cuenta que ella no es una niña normal. Es un vampiro, una asesina sedienta de sangre, pero con la que ya tiene un lazo fuerte de amistad. Contada en el marco del invierno sueco, donde las noches duran más que el día, se crea una atmósfera oscura y la soledad es tan cruda como el mismo invierno. El tema del vampirismo es una maldición que carga a la niña, pero que el niño está dispuesto a compartir. Tiene sus toques gore y escenas violentas, pero muy bien cuidadas. Una película que se convirtió en un clásico instantáneo y que una vez que la vemos, no la podemos olvidar.
An American Werewolf in London o Un hombre lobo americano en Londres, del director John Landis. A principios de la década de los 80 vio la luz esta película que le dio un giro al tema de los hombres lobo, haciendo una mezcla de horror visceral con humor irónico. Y nos cuenta la historia de dos mochileros americanos que van de paso por un pueblo en Inglaterra cuando son atacados por una extraña criatura. Uno de los chicos muere, pero el otro queda mal herido y con la maldición de la licantropía, lo que lo hace convertirse en hombre lobo en las noches de luna llena. Esta película maneja un estilo único con una narrativa atractiva y llena de suspenso. Explora el tema de los hombres lobo desde una perspectiva más moderna y con unos efectos especiales fascinantes, como el de la transformación, que hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo. Una cinta que sigue siendo influyente y relevante en el cine de terror. Friday the 13th, o Viernes 13 es un clásico del cine de terror que sigue a un grupo de jóvenes que son brutalmente asesinados uno por uno en un campamento de verano aparentemente idílico. Dirigida por Sean S. Cunningham y estrenada en 1980, la película se destaca por su atmósfera tensa y su habilidad para crear suspenso a través de escenas ingeniosamente construidas. La trama se desarrolla con un ritmo ágil, combinando momentos de calma siniestra con explosiones de violencia gráfica que mantienen al espectador en vilo. La banda sonora, especialmente la reconocible música de Harry Manfredini, contribuye enormemente a la atmósfera inquietante. La gracia de la película se centra en saber quién es el asesino y las razones por las cuales se está cometiendo estos terribles actos. Eso sumado a los increíbles efectos prácticos del talentoso Tom Savini crean una película muy disfrutable y que sería base para la absurda cantidad de slashes ochenteros. Una pregunta final, ¿sabes el nombre del asesino de Viernes 13? Scream, del director Wes Craven. Cuando creíamos que el slasher había muerto, bueno, si así se lo puede decir, en 1996 llega Scream, una película que nos sorprendió a todos desde su primera escena. Una mezcla de terror con humor negro y una especie de parodia de sí misma, burlándose de las reglas, entre comillas, de las películas de terror al punto de parecer una metaficción si llegara a serlo. Y creando uno de los villanos más divertidos del cine, Ghostface, un tipo que a diferencia de otros ya conocidos como Freddy Krueger o Jason, este es más humano, torpe y vulnerable, y haciéndose icónica su voz en el teléfono y el sarcástico sentido del humor. Una película con un terror inteligente, fresca y llena de tensión que marcó un nuevo estándar en el género y que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Hello. Hello. A El Interior, o Al Interior, dirigida por Alexandre Bustillo y Julien Maury, es una joya del terror francés que ha dejado huella por su audaz enfoque y su innegable brutalidad. La película sigue a Sara, una mujer embarazada que tras la trágica muerte de su esposo, se encuentra en casa sola la noche de Navidad. Su tranquilidad se ve interrumpida por la llegada de una misteriosa intrusa, que no solo busca entrar en su hogar, sino también en su vida. Desde el principio, A El Interior establece un ambiente opresivo que crece a medida que la historia avanza. La cinematografía es claustrofóbica, acentuando la vulnerabilidad de Sara y la amenaza inminente que representa la intrusa. Cada escena está cuidadosamente diseñada para intensificar la barbarie, haciendo que el espectador se sienta atrapado junto a la protagonista. La intrusa es escalofriante y magnética. Su presencia es perturbadora, y su motivación se vuelve la pieza fundamental de la historia. La película no escatima en brutalidad, pero esta audacia es lo que la convierte en una experiencia inolvidable. Bram Stoker's Drácula, del director Francis Ford Coppola. Esta es quizás una de las mejores adaptaciones del libro de Drácula. Coppola se esmeró por alejarse de las versiones clásicas para explorar el trasfondo romántico y trágico del personaje. Aquí vemos no solo al monstruo que se alimenta de la sangre de sus víctimas,
sino también a un hombre torturado por haber perdido a su verdadero amor, Elisabetta, y que busca a su reencarnación en Mina, haciendo ese famoso viaje en barco desde Transilvania hasta Londres para verla de nuevo. Esta es una gran experiencia cinematográfica visualmente rica, con homenajes a la cinta de Nosferatu y un excelente equilibrio entre lo terrorífico y lo romántico. Una gran película. Darkwater o Aguas Oscuras, dirigida por Hideo Nakahata, es una obra maestra del terror psicológico japonés que se sumerge en la angustia emocional y la soledad. La historia sigue a Yoshimi, una madre en proceso de divorcio que se muda con su hija a un viejo y deteriorado edificio de apartamentos. Desde el inicio, la atmósfera es asfixiante y melancólica, reflejando el estado emocional de Yoshimi. Las imágenes del agua, que simbolizan tanto la vida como la muerte, se convierten en un elemento recurrente, intensificando el sentido de inquietud a medida que la trama avanza. Yoshimi transmite la vulnerabilidad y desesperación de una madre que lucha no solo contra sus problemas personales, sino también contra fuerzas sobrenaturales. A medida que comienzan a ocurrir eventos extraños, la narrativa se convierte en un viaje aterrador hacia la revelación de oscuros secretos del pasado. Nakata destaca en la creación de un horror sutil, donde los sustos se derivan más de la atmósfera y la tensión psicológica que de los típicos elementos de terror. El clímax es poderoso y emocionalmente perturbador, culminando en una revelación que impacta. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.